Buenas, mi grupo está conformado por Mauricio Céspedes, Víctor Carvajalino, Gustavo Rivas y mi persona, David Chacón. Y en el siguiente video les vamos a explicar los materiales que se utilizan para realizar un experimento donde se efectúe un campo magnético. Buenas, mi nombre es Mauricio Céspedes y voy a hablar un poco de la historia del campo magnético. Si bien algunos materiales magnéticos han sido conocidos en la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que la magnetita ejerce sobre el hierro. No fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando de ser diferenciadas a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió cuando un profesor de ciencias poco conocido llamado Hans Christian Ørsted preparó en su casa una demostración a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una zona de madera. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico, planeada en las ecuaciones de Maxwell. Campo magnético. Nos debemos preguntar qué es el campo magnético. Principalmente, debo mencionar que el campo magnético es un fenómeno natural, por lo cual los objetos producen fuerza de atracción o repulsión sobre los otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que tienen propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor a menor forma por la presencia de un campo magnético. Pero para definir mejor esto, debemos entender que es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Me gustaría explicar mejor para que llegue a una conclusión más expresiva, que podría ser que el campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga, más movimiento, la magnitud del campo magnético crece. Para finalizar, es importante mencionar que el magnetismo y los campos magnéticos son aspectos de fuerzas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el campo magnético es y será siempre una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. En esta parte les mostraré los materiales que utilizaremos en nuestro experimento. Aquí tenemos dos pilas con una diferencia potencial de 1.5 voltios. Tenemos también cinta adhesiva. Tenemos alambre de cobre esmaltado. Tenemos un pedazo de lija para retirar el esmalte del alambre de cobre para que haga contacto. Tenemos aislante que funcionará como nuestro dieléctrico. Y también tenemos un imán para generar nuestro campo magnético. Colocamos nuestras dos pilas con su diferencia potencial de 1.5 voltios y en paralelo colocaremos dos pedazos de alambre de cobre en cada polo, en el polo positivo y en el polo negativo. De allí colocaremos dos alambres de cobre para que funcionen como nuestros conductores eléctricos. Con el sobrante formaremos una bobina. Aquí tenemos nuestro dieléctrico, que es el aislante. Esto irá colocado de esta manera, junto con el imán, que formará nuestro experimento de campo magnético. Damos inicio a nuestro experimento
Pausando el imán, vemos que nuestra bobina tiende a girar al hacer contacto la diferencia de potencial y al rotar el imán y se crea el campo magnético. ¿A qué sucede? Que nuestra bobina quiera girar siempre en un mismo sentido. Esto sucede debido al sentido en el que enrollé la bobina. La bobina está enrollada en este sentido y según la regla de la mano derecha, si el sentido de la bobina en el que lo enrollé está hacia allá, mi flujo siempre va a ser en el sentido de mis dedos, y esto lo demostraré colocando el imán en el otro lado y mi bobina siempre va a querer girar en ese sentido, en el sentido en el que estaban mis dedos, según la regla de la mano derecha. La bobina no gira completamente debido a que no tenemos un imán con más potencia y se crea el campo magnético más fuerte. Al tener una diferencia de potencial, que estos son nuestros conductores, la bobina está adquiriendo esa diferencia potencial y tiene una carga, y el imán tiene una carga propia que estas cargas se repelen, y esa es la razón de que se crea este campo magnético.